¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo podemos conseguir el precio más bajo posible en cualquiera de estas computadoras gamer. Yes, no, maybe, I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Life is unfair. Bien amigos, comencemos con el unboxing de estas computadoras. Tengo aquí dos modelos distintos, pero tres computadoras en total. Decidí comprar dos como estas que tienen una tarjeta gráfica RTX 3050 porque son las que más voy a estar utilizando, pero también compré una con tarjeta gráfica 1650 Ti ya que también es una muy buena opción y fue la más económica que pude conseguir con un precio de tan solo 10,000 pesos. Así que vamos a abrirlas y más adelante les platico un poco sobre las características de estas computadoras y cómo podemos conseguir este precio tan bajo. Bien amigos, vamos a comenzar con esta que es la más económica, me costó únicamente 10,000 pesos y la verdad es que esta ya la utilicé, ya la saqué de su caja, pero bueno, vamos a hacer el unboxing para que ustedes vean cómo es que viene esta computadora y para platicarles un poco sobre sus características. Por aquí tengo dos que están totalmente nuevas, estas sí las vamos a abrir, pero esta ya la había utilizado. Y bien, tenemos entonces esta computadora Lenovo que es modelo 3i y esta tiene una tarjeta gráfica 1650 Ti. Es bastante potente, al menos para lo que yo la utilizo, que es renderizado de videos y también edición de fotografía. También aguanta programas de diseño como por ejemplo AutoCAD e inclusive programas de renderizado o modelado 3D como Revit, SketchUp, entre otros. Tenemos todos los puertos en el lateral izquierdo y podemos ver la entrada Ethernet, la entrada de cargador, puerto HDMI, entrada USB-A 3.0, USB-C 3.2 y entrada 3.5 mm de un jack para poder conectar audífonos o micrófono. En el lado lateral derecho también tenemos un puerto USB-A de tipo 3.0. En este modelo que es la Lenovo IdeaPad 3 tenemos un procesador de 10ª generación Intel Core i5 sin tarjeta de video gráfico dedicada, pero sí tenemos una tarjeta gráfica dedicada GeForce GTX 1650 y además es modelo Titanium o Ti. Las otras dos computadoras que les voy a mostrar tienen un procesador Intel Core i5 también, pero de 12ª generación. Prácticamente es la última generación de procesadores, aunque ya estamos con la 3ª generación. Podemos ver a simple vista que el material es de plástico, no tenemos aluminio o metal por ninguna parte de esta computadora y esto es obvio por el precio tan bajo que tiene. Como les indicaba, yo pagué únicamente 10,000 pesos por esta computadora con un precio original de aproximadamente 18,000 pesos. Esta computadora viene con una memoria RAM de 8 GB de fábrica con una velocidad de 2666 MHz, pero yo compré dos memorias a la misma velocidad para ampliarla a 16 GB, ya que 8 GB es un poco limitado porque va a hacer que se saturen sus programas cuando tengan muchos abiertos. Por ejemplo, yo que utilizo programas de edición de video y fotografía, con estos 8 GB no puedo trabajar simultáneamente con estos dos programas abiertos, así que requerimos de al menos 16 GB para que esta computadora vaya fluida. Son dos memorias de 8 GB y esta la vamos a ampliar a 16 y las otras computadoras a 32 GB. Ampliar la memoria RAM es muy sencillo, solamente tenemos que quitar la tapa trasera y las ranuras vienen expuestas, no tenemos que quitar ninguna placa para poder hacer la ampliación de esta memoria RAM. Como pueden notar, aquí tenemos las dos ranuras para poner las dos memorias RAM y así poder trabajar en dual channel. Tenemos aquí de fábrica una que tiene únicamente 8 GB de memoria y es de la marca Samsung, así que vamos a poner estas dos de la marca XPG. Estas computadoras aún utilizan la tecnología de DDR4 ya que no son tan actuales, y a pesar de que las otras dos tienen un procesador prácticamente de última generación, aún utilizan tipo de DDR4 y aún no tenemos memoria DDR5 en estas computadoras. También podemos ver que tenemos un slot para disco duro de estado mecánico, independientemente del estado sólido o del SSD. Aquí debajo del aislante térmico podemos ver el tipo de SSD que utiliza esta computadora, que es de entrada M2 tipo NVMe, pero es de una medida más pequeña que el estándar. Así que si ustedes quieren expandir el almacenamiento principal para poder instalar programas aquí, van a necesitar comprar una memoria de este tamaño. Y como se dan cuenta, así de sencillo fue ponerle estos 16 GB de memoria RAM a esta computadora.
y quedó con 16 GB de memoria RAM, ya que la ampliamos agregándole dos memorias de 8 GB para poder trabajar a dual channel. Vemos que también tenemos teclado retroiluminado, pero aquí no es con luces blancas, sino que vemos que tenemos luces azules. Y vemos que esta computadora quedó ya con 16 GB de memoria RAM, con un procesador Intel Core i5 también, pero de décima generación, ya que es un modelo 10300H. En el apartado de tarjeta gráfica, vemos que tenemos una Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, y en almacenamiento podemos ver que tenemos un disco duro de estado sólido o un SSD de capacidad de 256 GB y un disco duro de estado mecánico con una capacidad de 1 TB. Aquí tengo otras dos computadoras del mismo modelo y también son de la marca Lenovo Modelo 3, pero estas son el submodelo i y tenemos un mejor procesador, mejor tarjeta gráfica y una mejor memoria RAM o una memoria RAM con mayor velocidad. Vamos a abrirla para que puedan verla y esta me costó aproximadamente 14,000 pesos. En este modelo de laptop, que es la Lenovo IdeaPad 3i, tenemos un procesador de 12ª generación con gráficos integrados Intel Iris Xe y es un procesador Intel Core i5. Una tarjeta de video gráfica dedicada RTX 3050 con 4 GB de memoria de video dedicada, 8 GB de memoria RAM y medio TB de almacenamiento. Con respecto al tema del teclado retroiluminado, podemos ver que únicamente enciende con luces blancas. Y en lo que respecta a los puertos, tenemos únicamente en los laterales una entrada USB de tipo A 3.0, además de una entrada jack 3.5 mm para micrófono o audífonos. La ventaja de este modelo de computadora es que todos los puertos los tenemos en la parte trasera. Aquí podemos ver que tenemos una entrada HDMI, un puerto Ethernet, un USB-C 3.2, la entrada del cargador, y básicamente es como si tuviéramos un dock station para poder mandar todos los puertos a la parte trasera de la computadora y de esta manera tener el escritorio más ordenado. Pero de igual forma vamos a ampliarle la memoria a 32 GB. De igual forma es muy sencillo retirar la tapa trasera, pero en este modelo en específico tenemos primero que quitar la tapa de los puertos para poder retirar la tapa principal. Además de que aquí también en la placa tenemos otros dos tornillos que no nos van a permitir sacarla, y también hay otros dos tornillos aquí en la parte central que también necesitan retirarlos o no van a poder quitar la tapa. Para poder cambiar o retirar la memoria RAM de esta computadora, lo único que necesitamos es retirar esta placa protectora jalando hacia arriba. De esta manera ya podemos accesar a lo que son los dos puertos de memoria RAM que son de tipo DDR4. De igual forma, al igual que en la otra computadora, tenemos una memoria RAM de la marca Samsung, pero con una velocidad mucho mayor, ya que esta es de 3333 MHz. Vamos a instalar dos memorias de la misma velocidad de 3000 MHz de la marca Kingston, es modelo Fury, pero cada una es de 16 GB. Así que vamos a tener al final 32 GB. En esta computadora no tenemos un segundo puerto o una entrada SATA para poder poner un SSD o un disco duro de estado mecánico, pero sí tenemos una segunda entrada para poner otro disco duro de entrada M2, como la que tenemos aquí del lado derecho al lado de la batería. Esta computadora ya viene con el tornillo para poder instalar este disco duro y vamos a instalarle uno de la marca Samsung modelo 970 Evo Plus para poder aumentar este almacenamiento de esta computadora. Nosotros desde la BIOS podemos elegir desde cuál disco duro queremos que arranque el sistema operativo y ustedes podrían poner aquí un almacenamiento más grande, por ejemplo de 1 o 2 TB, y elegir desde la BIOS que el sistema operativo corra desde este nuevo disco duro. En mi caso no voy a bootear este disco duro o no lo voy a elegir desde la BIOS porque es de la misma capacidad que el disco duro principal. Ambos tienen 512 GB, así que no hay necesidad de elegir este disco duro como principal. Aquí debajo de esta cinta térmica podemos ver el otro disco duro de estado sólido o el otro SSD de entrada M2, pero como se dan cuenta es de una medida distinta. De esta manera tendríamos esta computadora con 32 GB de memoria RAM y además 1 TB de disco duro o de almacenamiento. Siempre es más recomendable tener una tarjeta de video gráfica dedicada para poder optimizar más el proceso de renderizado, en mi caso con los videos. Así que es muy buena opción tener también una tarjeta gráfica independientemente de los gráficos integrados del procesador. Y ahora vamos a ver las especificaciones con las que quedó esta computadora. Aquí podemos ver que en efecto tenemos un procesador de 12ª generación modelo 12500H, pero ya con 32 GB de memoria RAM. Si nos vamos aquí al almacenamiento, podemos ver que en efecto tenemos dos discos duros,
ambos con una capacidad de medio terabyte o 512 GB. Y aquí si nos vamos al apartado de Nvidia o al panel de control, podemos ver que en efecto tenemos una tarjeta gráfica 3050, Nvidia GeForce RTX 3050 GPU. Y bien, faltaría esta otra computadora que, a pesar de que es exactamente el mismo modelo que la computadora anterior, esta la vamos a modificar de una manera distinta, ya que no va a tener 32 GB de memoria RAM y tampoco le vamos a aumentar el almacenamiento de la entrada M2. Vamos a abrirla, esta sí viene totalmente sellada. Esto es lo que contiene esta computadora. Básicamente es únicamente la laptop y el cargador. Tenemos un cargador de mayor wattaje o de mayor potencia que el cargador de la computadora de 10,000 pesos, lo que quiere decir que vamos a tener una carga más rápida. Este cargador es de 170 watts y el de la computadora de 10,000 pesos es de 120 watts. Hablando de las baterías, estas computadoras tienen un punto negativo muy fuerte, y es que a pesar de que son laptops y están pensadas para viajar con ellas, únicamente les dura 2 horas su batería. Demasiado poco hablando de una laptop, ya que si nosotros las queremos utilizar para trabajar, 2 horas no son suficientes hasta que tengamos que volver a hacer su siguiente carga. En el caso de esta computadora, si bien sí tenemos un cargador de carga rápida y vamos a poder cargarla en menor tiempo, de igual forma si vamos a viajar no en cualquier lugar podemos encontrar un enchufe o una conexión, así que a pesar de que tengamos carga rápida, de nada nos sirve si esta batería se nos va a agotar a las 2 horas. Como se pueden dar cuenta, es exactamente igual a la computadora anterior, tanto en color como en modelo. Al abrirla tenemos únicamente este protector de teclado, que es para que no se queden marcadas las teclas en la pantalla, y tenemos las mismas características: procesador de 12ª generación, gráfica RTX 3050 y 8 GB de memoria RAM. Esta también vamos a ampliarla y vamos a llevar a cabo el mismo procedimiento que la computadora anterior. Y con esta computadora lo único que vamos a hacer es ampliar la memoria RAM, pero para ello vamos a utilizar la memoria RAM que retiramos de la computadora anterior, que era exactamente del mismo modelo. Entonces tendríamos la misma velocidad, tendríamos el doble de capacidad y además trabajaríamos a dual channel. Esto quiere decir que trabajaríamos con 2 memorias con las mismas especificaciones, marca y características, y podemos así obtener mayor velocidad de procesamiento. De este lado, como les indicaba, viene este tornillo para que podamos instalar otro disco duro de entrada M2, pero con esta computadora no lo vamos a hacer por el momento, solo lo vamos a dejar con 16 GB de memoria RAM. Y así tendríamos 3 computadoras en total: esta que tiene 16 GB de memoria RAM, una tarjeta gráfica 3050 y además tenemos medio terabyte de disco duro. Otra con 1 TB de disco duro de entrada M2, tenemos 32 GB de memoria RAM y también una tarjeta RTX 3050. Y por último tenemos una con tarjeta gráfica 1650 Ti, 16 GB de memoria RAM y tenemos 1 TB de almacenamiento de disco duro de estado mecánico, además de 256 GB SSD de entrada M2. Bien amigos, así es como tenemos 3 computadoras entonces. Las 3 son laptops gaming y 2 de ellas son del mismo modelo pero con características diferentes. Esta quedó con 32 GB de memoria RAM y con un disco duro de 1 TB o 2 discos duros unificados para hacer 1 TB en total. Esta otra quedó con 16 GB de memoria RAM, 8 que le quitamos a esta con la que traía originalmente, y además tenemos un disco duro de estado sólido de entrada M2 de medio terabyte o 512 GB. Y tenemos esta otra con tarjeta gráfica 1650 Ti, un disco duro de 1 TB de estado mecánico, más un estado sólido de entrada M2 de 256 GB, y tenemos también 16 GB de memoria RAM. Lo que invertí extra en estas computadoras fueron las memorias RAM y el disco duro, y fueron prácticamente 1,500 pesos en los 32 GB de memoria RAM de esta computadora, fueron 750 en los 16 GB de esta otra, y en esta tercera computadora no invertí prácticamente nada, ya que sacamos los 8 GB faltantes de los que traían originalmente esta laptop. Tenemos también un disco duro de entrada M2 Samsung Evo 970 Plus, que me costó alrededor de 1,700 pesos. Fueron prácticamente 4,000 pesos lo que gasté en accesorios, más lo que costaron estas computadoras. Estas 2 computadoras tienen un precio de 14,000 pesos y un precio original de aproximadamente 22,000 pesos en la página oficial de Lenovo. E inclusive con estas características puede elevarse hasta 30,000 pesos. La que tenemos aquí al centro también la compré en Amazon, pero durante un evento de ofertas que fue el Hard Sale. Esta fue la manera en la que la conseguí a tan solo 10,000 pesos y las pedí desde Amazon, Estados Unidos.
Este es el secreto para poder conseguir estas laptops a un precio más económico, ya que si ustedes compran desde Estados Unidos van a pagar un menor precio, ya que allí es más barato por la conversión de dólares. Pero independientemente de eso tenemos que pagar los impuestos aduanales y esto es algo que ya nos cobra Amazon desde que hacemos la compra. Así que no se preocupen, cuando ustedes reciban su paquete no tienen por qué pagar ninguna cantidad extra. Me bonificaron el 30% del valor de esta computadora y de esta manera únicamente pagué 10,000 pesos. Así que ustedes pueden comprar desde Amazon Estados Unidos para conseguir precios aún más bajos. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan comprar estas computadoras, pero deben tomar en cuenta que si al momento de que ustedes estén viendo este video no encuentran disponibilidad, eso ya no está en mis manos, ya que el stock depende mucho de la cantidad de computadoras que tengan disponibles en ese momento la tienda Amazon. Así que aquí abajo les voy a dejar el enlace de compra tanto de estas computadoras que son las Lenovo 3i como esta que es la Lenovo 3 únicamente.